Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, rumores y verdades detrás de las producciones que nos roban el corazón. La energía hoy está a tope, la cafeína hace su trabajo y la razón es simple: la información que les traigo hoy es, sencillamente, una bomba. Ya lo vieron en el título, ya están conteniendo la respiración, y sí, todo gira en torno a nuestros adorados Ander Erzel y Kerem Bürsin. Hoy, con la precisión de un cirujano y la pasión de un fanático, vamos a sumergirnos hasta el fondo en los últimos rumores que inundan las redes sobre esta pareja que trascendió la pantalla. En el centro de todo, orbitando como un planeta enigmático, está esa misteriosa cena secreta que, según nuestras fuentes, tuvo lugar en días recientes y que, atención, involucró a sus suegros. ¿Podemos realmente atrevernos a soñar con una reconciliación inminente? ¿O estamos leyendo demasiado en las hojas de té, interpretando un simple encuentro familiar como una señal divina? Y si, en efecto, hay más de lo que se ve a simple vista, ¿cuáles son las implicaciones para el futuro de Hande y Kerem, la pareja que, a pesar de la separación, sigue siendo la más querida y recordada de las series turcas? Antes de que me deje llevar por la emoción y empiece a divagar sobre finales felices y segundas oportunidades, quiero recordarles algo crucial: si son tan adictos a las series turcas como yo, si viven y respiran romance televisivo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita con la misma velocidad con la que Hande y Kerem conquistaron nuestros corazones para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis exhaustivos y chismes jugosos de sus actores y series favoritas. Su apoyo es el combustible que alimenta este motor de información, fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, destapemos esta olla a presión de rumores. La historia de Hande Erzel y Kerem Bürsin no es solo una historia de amor, es un fenómeno cultural, un cuento de hadas moderno que se gestó frente a nuestros ojos. Su química en pantalla era innegable, su conexión fuera de ella, palpable. Eran la encarnación del romance, la prueba viviente de que la ficción podía hacerse realidad. Pero, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen. Después de un tiempo juntos, de construir un imperio de cariño y admiración, anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el alma hecha pedazos, preguntándose qué había salido mal. Desde ese fatídico anuncio, el río de rumores de reconciliación ha fluido constantemente, alimentado por la esperanza, por pequeñas pistas diseminadas en redes sociales, por encuentros casuales captados por la lente indiscreta de los paparazzi y, sobre todo, por el anhelo profundo de sus seguidores, quienes se niegan a aceptar que su cuento de hadas haya terminado. Y ahora, esta cena secreta con sus suegros, esta bomba informativa ha reavivado la llama de la esperanza con una intensidad que hacía tiempo no sentíamos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta reunión? ¿Qué detalles hemos logrado confirmar? ¿Qué podemos inferir de la información disponible? ¿Qué tan sólidas son nuestras fuentes? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem? Para entender la magnitud de esta noticia y sopesar su veracidad, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo comenzó esta historia de amor que nos robó el aliento. Hande y Kerem se conocieron en el set de rodaje de la exitosísima serie Senkal Kapm. Desde el primer día, la química entre ellos era eléctrica, una fuerza palpable que traspasaba la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, dos almas opuestas que se atraen irresistiblemente, se convirtieron en la pareja más querida de la televisión turca, generando una legión de fans que no tardaron en sospechar que su relación iba mucho más allá de la simple camaradería profesional. Después de meses de especulaciones, de negar los rumores con la elegancia de una bailarina de ballet, finalmente confirmaron su noviazgo, desatando una euforia colectiva que se sintió en todos los rincones del mundo. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos que derretían hasta el corazón más frío y parecían vivir en una burbuja de amor, ajenos al mundo exterior. Eran la pareja perfecta, el ideal romántico encarnado, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba en tiempo real. Pero, lamentablemente, como en muchos cuentos de hadas, la realidad se impuso. A principios de 2022, anunciaron su separación, sumiendo al mundo en un estado de shock y desolación. Los motivos nunca quedaron del todo claros, protegidos por un velo de privacidad y declaraciones ambiguas. Se rumoreó que las presiones implacables de la fama, las agendas profesionales incompatibles y las diferencias personales habían terminado por desgastar el vínculo, erosionando el amor que parecía indestructible.
Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y tratando de dejar atrás el dolor de la separación. Hande ha participado en nuevas series y campañas publicitarias de alto perfil, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevos horizontes, expandiendo su carrera a proyectos internacionales, incluyendo una película junto al mismísimo Antonio Banderas. Pero a pesar de sus caminos separados, a pesar de los rumores de nuevos romances y de la aparente distancia, los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación, aferrándose a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de regresar. Y ahora, esta cena secreta con sus suegros, ¿es la prueba que estábamos esperando? ¿Es la señal de que el destino está conspirando para reunir a Hande y Kerem? Para analizar esto a fondo, para desentrañar el misterio que rodea este encuentro, quiero hablarles un poco de las familias de Hande y Kerem, del papel que jugaron en su relación y del impacto que su separación tuvo en ellas. Ambas familias siempre han sido muy unidas y han mostrado un gran cariño por la pareja, desde el inicio de su romance. Incluso durante su relación, era común verlos compartir momentos juntos, celebrando cumpleaños, asistiendo a eventos familiares y disfrutando de la compañía mutua. Se sabe, por ejemplo, que los padres de Hande, especialmente su madre antes de fallecer, tenían un cariño especial por Kerem. Lo veían como un chico responsable, cariñoso, atento y con un gran sentido del humor, cualidades que valoraban mucho en un yerno. Por otro lado, los padres de Kerem, que viven en el extranjero, también mostraron una gran simpatía por Hande. La consideraban una chica inteligente, talentosa, con una personalidad encantadora y una energía contagiosa. Entonces volvamos a la pregunta clave: ¿qué significa esta cena secreta? ¿Qué podemos interpretar de este encuentro familiar que ha despertado la imaginación de millones? Podría significar varias cosas, y es importante considerar todas las posibilidades antes de sacar conclusiones precipitadas. En primer lugar, podría ser simplemente una reunión amistosa entre las familias, una forma de mantener el contacto y fortalecer los lazos a pesar de la separación de Hande y Kerem. Tal vez a pesar de todo lo sucedido, las familias han decidido mantener una relación cordial y seguir queriéndose y apoyándose mutuamente. En este caso, la cena sería simplemente una forma de ponerse al día, compartir novedades y mantener viva la relación familiar. Pero seamos honestos, dejemos de lado la objetividad por un momento y escuchemos a nuestros corazones. Lo más probable es que esta cena tenga algo que ver con Hande y Kerem, que haya un motivo oculto detrás de este encuentro familiar. Tal vez las familias están intentando mediar entre ellos, actuar como pacificadores y convencerlos de que se den una segunda oportunidad. Es sabido que la presión familiar, especialmente la de padres y abuelos, puede ser un factor importante en las relaciones, y en este caso, el apoyo incondicional de ambas familias podría ser crucial para una posible reconciliación. Otra posibilidad, aún más emocionante y esperanzadora, es que Hande y Kerem ya estén trabajando en secreto para reconciliarse y hayan involucrado a sus familias para que los apoyen en este delicado proceso. Tal vez están tomando las cosas con calma, reconstruyendo su relación poco a poco, lejos de los focos mediáticos y la presión del público. En este caso, la cena sería una señal de que están avanzando en la dirección correcta, de que han superado sus diferencias y están dispuestos a luchar por su amor. Pero por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia, una tormenta en un vaso de agua, y que la cena no tenga nada que ver con Hande y Kerem. Tal vez las familias tenían algo importante que discutir o celebrar y simplemente invitaron a ambas partes por separado, sin ninguna intención oculta. En este caso, la cena sería simplemente una reunión familiar sin segundas intenciones, un evento social sin mayor trascendencia. Sin embargo, dado el historial de la pareja, el cariño que se profesan sus familias y la persistencia de los rumores de reconciliación, es difícil creer que esta cena sea una simple coincidencia. Lo más probable es que haya algo más detrás de esta reunión secreta, y que esté relacionada de alguna manera con una posible reconciliación. ¿Será que estamos a punto de presenciar el regreso de la pareja más querida de las series turcas? Solo el tiempo lo dirá.